Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina, por Aníbal Quijano. 11.3. Eurocentrismo y experiencia histórica en América Latina. Eurocentrismo y revolución en América Latina. Otro caso claro de ese trágico desencuentro entre nuestra experiencia y nuestra perspectiva de conocimiento es el debate y la práctica de proyectos revolucionarios. En el siglo XX, la abrumadora mayoría de la izquierda latinoamericana, adherida al materialismo histórico, ha debatido básicamente en torno a dos tipos de revoluciones: democrático-burguesa o socialista, rivalizando con esa izquierda el movimiento denominado aprista, el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista en el Perú, AD, Acción Democrática en Venezuela, MNR, Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, MLN, Movimiento de Liberación Nacional en Costa Rica, Movimiento Revolucionario Auténtico y los ortodoxos en Cuba, entre los más importantes. Por boca de su mayor teórico, el peruano Aya de la Torre, propuso originalmente entre 1925 y 1935 la llamada Revolución Antiimperialista, como un proceso de depuración del carácter capitalista de la economía y de la sociedad latinoamericanas, sobre la base del control nacional estatal de los principales recursos de producción, como una transición hacia una revolución socialista. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ese proyecto transitó definitivamente a una suerte de social liberalismo y se va agotando de ese modo. De manera breve y esquemática, pero no arbitraria, se puede presentar el debate latinoamericano sobre la revolución democrático-burguesa como un proyecto en el cual la burguesía organiza a la clase obrera, a los campesinos y a otros grupos dominados para arrancar al señorío feudal del control del Estado y para reorganizar la sociedad y el Estado en los términos del capital y de la burguesía. El supuesto central de ese proyecto es que la sociedad en América Latina es, en lo fundamental, feudal, o a lo sumo semifeudal, ya que el capitalismo es aún incipiente, marginal y subordinado. La revolución socialista, en cambio, se concibe como la erradicación de la burguesía del control del Estado por la clase obrera, la clase trabajadora por excelencia, a la cabeza de una coalición de las clases explotadas y dominadas, para imponer el control estatal de los medios de producción y construir desde el Estado la nueva sociedad. El supuesto de esa propuesta es, obviamente, que la economía y por tanto la sociedad y el Estado en América Latina son básicamente capitalistas. En su lenguaje, eso implica que el capital como relación social de producción es ya dominante y que, en consecuencia, lo burgués es también dominante en la sociedad y en el Estado. Admite que hay rezagos feudales y, en consecuencia, tareas democrático-burguesas en el trayecto de la revolución socialista. De hecho, el debate político del último medio siglo en América Latina ha estado anclado en si la economía, la sociedad o el Estado eran feudales, semifeudales o capitalistas. La mayoría de la izquierda latinoamericana, hasta hace pocos años, adhería a la propuesta democrático-burguesa siguiendo, ante todo, los lineamientos centrales del socialismo real o campo socialista, sea con sede en Moscú o en Pekín. Para creer que en América Latina una revolución democrático-burguesa basada en el modelo europeo es no solo posible, sino necesaria, primero es preciso admitir en América, y más precisamente en América Latina, 1. La relación secuencial entre feudalismo y capitalismo. 2. La existencia histórica del feudalismo y, en consecuencia, el conflicto histórico antagónico entre la aristocracia feudal y la burguesía. 3. Una burguesía interesada en llevar a cabo semejante empresa revolucionaria. Sabemos que en China, a inicios de los 30, Mao propuso la idea de la revolución democrática de nuevo tipo, porque la burguesía ya no está interesada en y tampoco es capaz de llevar a cabo esa su misión histórica. En este caso, una coalición de clases explotadas dominadas bajo el liderazgo de la clase trabajadora debe sustituir a la burguesía
y emprender la nueva revolución democrática. En América Latina, sin embargo, como en escala mundial desde hace 500 años, el capital ha existido solo como el eje dominante de la articulación conjunta de todas las formas históricamente conocidas de control y explotación del trabajo, configurando así un único patrón de poder, histórico estructuralmente heterogéneo, con relaciones discontinuas y conflictivas entre sus componentes. Ninguna secuencia evolucionista entre los modos de producción, ningún feudalismo anterior, separado y antagónico del capital, ningún señorío feudal en el control del Estado, al cual una burguesía urgida de poder tuviera que desalojar por medios revolucionarios. Si secuencia hubiera, es sin duda sorprendente que el movimiento seguidor del materialismo histórico no haya luchado por una revolución antiesclavista, previa a la revolución antifeudal, previa a su vez a la revolución anticapitalista. Porque en la mayor parte de este continente, Estados Unidos, todo el Caribe, incluyendo Venezuela, Colombia, las costas de Ecuador y Perú, Brasil, el esclavismo ha sido más extendido y más poderoso. Pero claro, la esclavitud terminó antes del siglo XX, y fueron los señores feudales los que heredaron el poder. ¿No es verdad? Una revolución antifeudal, ergo democrático-burguesa, en el sentido eurocéntrico, ha sido, pues, siempre una imposibilidad histórica. Las únicas revoluciones democráticas realmente ocurridas en América, aparte de la Revolución Americana, han sido las de México y de Bolivia, como revoluciones populares, nacionalistas antiimperialistas, anticoloniales, esto es, contra la colonialidad del poder, y antioligárquicas, esto es, contra el control del Estado por la burguesía señorial, bajo la protección de la burguesía imperial. En la mayoría de los otros países, el proceso ha sido un proceso de depuración gradual y desigual del carácter social, capitalista de la sociedad y el Estado. En consecuencia, el proceso ha sido siempre muy lento, irregular y parcial. ¿Podría haber sido de otra manera? Toda democratización posible de la sociedad en América Latina debe ocurrir en la mayoría de estos países al mismo tiempo y en el mismo movimiento histórico como una descolonización y como una redistribución del poder. En otras palabras, como una redistribución radical del poder. Esto es debido, primero, a que las clases sociales en América Latina tienen color, cualquier color que pueda encontrarse en cualquier país, en cualquier momento. Eso quiere decir, definitivamente, que la clasificación de las gentes no se realiza solamente en un ámbito del poder, la economía, por ejemplo, sino en todos y en cada uno de los ámbitos. La dominación es el requisito de la explotación y la raza es el más eficaz instrumento de dominación que, asociado a la explotación, sirve como el clasificador universal en el actual patrón mundial de poder capitalista. En términos de la cuestión nacional, solo a través de ese proceso de democratización de la sociedad puede ser posible y finalmente exitosa la construcción de un Estado-nación moderno, con todas sus implicancias, incluyendo la ciudadanía y la representación política. En cuanto al espejismo eurocéntrico acerca de las revoluciones socialistas, como control del Estado y como estatización del control del trabajo, recursos, productos, de la subjetividad, recursos, productos, del sexo, recursos, productos, esa perspectiva se funda en dos supuestos teóricos radicalmente falsos. Primero, la idea de una sociedad capitalista homogénea, en el sentido de que solo el capital como relación social existe y en consecuencia la clase obrera industrial asalariada es la parte mayoritaria de la población. Pero ya hemos visto que así no ha sido nunca, ni en América Latina ni en el resto del mundo, y que casi seguramente así no ocurrirá nunca. Segundo, la idea de que el socialismo consiste en la estatización de todos y cada uno de los ámbitos del poder y de la existencia social, comenzando con el control del trabajo, porque desde el Estado se puede construir la nueva sociedad. Ese supuesto coloca toda la historia, de nuevo, sobre su cabeza, inclusive en los toscos términos del materialismo histórico. Hace de una superestructura, el Estado,
la base de la sociedad y escamotea el hecho de una total reconcentración del control del poder, lo que lleva necesariamente al total despotismo de los controladores, haciéndola aparecer como si fuera una socialización del poder. Esto es, la redistribución radical del control del poder. Pero precisamente, el socialismo no puede ser otra cosa que la trayectoria de una radical devolución del control sobre el trabajo, recursos, productos, sobre el sexo, recursos, productos, sobre la autoridad, instituciones, violencia, y sobre la intersubjetividad, conocimiento, comunicación, a la vida cotidiana de las gentes. Esto es lo que propongo desde 1972 como socialización del poder. Solitariamente, en 1928, José Carlos Mariátegui fue, sin duda, el primero en vislumbrar, no solo en América Latina, que en este espacio-tiempo las relaciones sociales de poder, cualquiera que fuera su carácter previo, existían y actuaban simultáneamente y articuladamente en una única y conjunta estructura de poder, que ésta no podía ser una unidad homogénea, con relaciones continuas entre sus elementos, moviéndose en la historia continua y sistémicamente. Por lo tanto, que la idea de una revolución socialista tenía que ser, por necesidad histórica, dirigida contra el conjunto de ese poder, y que lejos de consistir en una nueva reconcentración burocrática del poder, solo podía tener sentido como redistribución entre las gentes, en su vida cotidiana, del control sobre las condiciones de su existencia social. El debate no será retomado en América Latina, sino a partir de los años 60 del siglo que recién terminó, y en el resto del mundo a partir de la derrota mundial del campo socialista. En realidad, cada categoría usada para caracterizar el proceso político latinoamericano ha sido siempre un modo parcial y distorsionado de mirar esta realidad. Es una consecuencia inevitable de la perspectiva eurocéntrica, en la cual un evolucionismo unilineal y unidireccional se amalgama contradictoriamente con la visión dualista de la historia, un dualismo nuevo y radical que separa la naturaleza de la sociedad, el cuerpo de la razón, que no sabe qué hacer con la cuestión de la totalidad, negándola simplemente, como el viejo empirismo o el nuevo postmodernismo, o entendiéndola solo de modo organicista o sistémico, convirtiéndola así en una perspectiva distorsionante, imposible de ser usada salvo para el error. No es, pues, un accidente que hayamos sido, por el momento, derrotados en ambos proyectos revolucionarios, en América y en todo el mundo. Lo que pudimos avanzar y conquistar en términos de derechos políticos y civiles, en una necesaria redistribución del poder, de la cual la descolonización de la sociedad es presupuesto y punto de partida, está ahora siendo arrasado en el proceso de reconcentración del control del poder en el capitalismo mundial y con la gestión de los mismos funcionarios de la colonialidad del poder. En consecuencia, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos.